Hola, mi nombre es Juan José Roncero, bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de videotutoriales en los que estoy explicando con detalle las distintas opciones del panel de administración de WordPress. En el anterior capítulo ya se expliqué en qué consistía la barra superior, las distintas opciones que ofrecía, y en este capítulo os voy a explicar la parte de ajustes. Bueno, entrando aquí vemos unos ajustes generales que son muy sencillitos de rellenar. Como veis aquí, el título del sitio y una descripción corta asociada en la que indicaremos la temática del sitio. Luego la dirección de WordPress, es decir, la URL en la que tenemos instalado WordPress, y la dirección del sitio en el caso de que tengamos WordPress instalado en una ubicación diferente de la carpeta raíz de nuestro servidor, del hosting en el que lo tengamos contratado. Em, por otra parte, tenemos que indicar nuestro correo electrónico. eh, y aquí en el apartado miembros podemos indicar si queremos que haya registro de usuarios en nuestra web. Dependiendo de nuestras necesidades, podremos seleccionarlo o dejarlo así sin seleccionar. Siguiendo un poco para adelante, podemos indicar el perfil por defecto que tendrán los nuevos usuarios de nuestra web. Como veis aquí, WordPress ofrece 5 tipos de perfiles muy relacionados con el tema de los blogs, ya que WordPress inicialmente solo se dedicaba a los blogs y actualmente es una plataforma de muchísimo más potencial y permite crear cualquier tipo de web. Eh, Así que bueno, os explico brevemente qué consiste cada uno. Los suscriptores son los tipos de usuarios que por el mero hecho de registrarse a una web pues tienen acceso a contenidos privados. Los colaboradores, por su parte, son los usuarios que pueden escribir artículos y necesitan de otra persona para poder publicarlos, de otra persona que ejerza de moderador, por así decirlo. El autor es el que puede escribir sus propios artículos y publicarlos, y luego el editor, que es el que se encarga de gestionar todos los artículos del resto de usuarios. Y por ejemplo, en el caso de los colaboradores, pues se encargará de publicar esos artículos. Y por último, el administrador, que es el que tiene plenos poderes, el que tiene todos los privilegios y que se encargará también ya de las tareas de instalación de plugins, retoque de plantillas, etcétera, todo lo relacionado más con los temas más técnicos. Por otro lado, ya tenemos que indicar aquí nuestra zona horaria, formato de fecha, formato de hora, el día de la semana en la que el día en el que comienza nuestra semana. Ya sabéis que en cada sitio puede ser diferente, y el idioma de nuestro sitio. Como veis, cosas bastante sencillas en este caso. En el apartado de escritura podemos indicar que cuando la gente escriba este tipo de emoticonos, pues aparezcan los típicos emoticonos gráficos que a todos nos vienen en este momento a la mente. Por otra parte, podemos seleccionar esta opción para permitir a WordPress que WordPress corrija un tipo de código llamado XHTML, tampoco voy a profundizar mucho, y que puede causar problemas en el diseño, por lo que si seleccionamos esta opción, pues casi que mejor. Por otra parte, podemos indicar la categoría por defecto en la que será asignada a nuestros nuevos artículos. Normalmente, si tenemos un blog, este blog lo tendremos organizado por temáticas, que son las categorías, y podremos indicar aquí en esta lista nos aparecerán todas nuestras categorías. En este caso no tenemos ninguna porque acabamos de instalar WordPress, pero aquí indicaríamos la categoría por defecto. Por otra parte, también podemos indicar el formato de cada uno de nuestros artículos por defecto. Aquí te vienen una serie de formatos que cierto tipo de plantillas pueden ofrecer variaciones en función del formato que elijas. Otras plantillas directamente no tienen en cuenta este tema. Por ejemplo, aquí publicar esto es un marcador de enlaces que podemos añadir a nuestro navegador, y nos servirá para si vamos navegando por la web, por internet, perdón, y vemos
algo interesante que queramos, sobre lo que queramos hacer una publicación, pues simplemente pincharemos en este marcador y podremos guardar información sobre ese tema para publicarlo. También nos ofrece la opción de hacer publicaciones por correo electrónico. En función de nuestro servidor tendremos que indicar una configuración aquí. Y también podremos indicar, como en el apartado aquí, como en este mismo apartado del que os acabo de hablar, de categorías predeterminadas, podremos indicar aquí la categoría predeterminada de las publicaciones por correo electrónico. Bien, seguimos en el apartado de lectura, en el que podremos indicar qué página frontal aparecerá cuando se acceda a nuestra web. Podemos indicar que sean nuestras últimas entradas o, por otra parte, una página estática. Si pinchamos aquí podremos elegir de entre todas nuestras páginas la página que queramos que aparezca al entrar en la web. Como veis, solo tenemos una página de ejemplo. Cuando tuviésemos más podríamos elegir el tipo de página. La página la página de inicio, por así decirlo. También podríamos indicar aquí, por lo tanto, en la página en la que aparecerían las entradas que escribiésemos, los artículos escritos por nosotros o por nuestros usuarios. También podemos limitar aquí el número de entradas que aparezcan en nuestro blog. Y en este apartado también podemos limitar el número máximo de entradas a mostrar en el feed. El feed se refiere, es un mecanismo en el que se recogen solamente las últimas entradas que hemos actualizado. El objetivo de este feed es conseguir que desde otras webs se tenga un acceso instantáneo y constante a todos los contenidos del blog, ¿vale? Entonces se podría establecer aquí esta limitación en el número de entradas y también indicar si queremos que sea un texto completo o un resumen. Por otra parte, podemos seleccionar esto si no queremos que los motores de búsqueda se encarguen de indexar en nuestro sitio, es decir, que dejar que los motores de búsqueda pasen de largo, por así decirlo, porque estos motores de búsqueda, por ejemplo, de las grandes compañías como Google, se encargan de ir analizando las distintas webs de cara al posicionamiento en su buscador. Entonces, si dejemos esto seleccionado, nuestra web no la indexarán. Obviamente, si queremos que nuestra web sea pública y que tenga cierta relevancia, esta opción la tendremos que tener claramente sin seleccionar. Seguimos con el apartado de comentarios. Como veis, aquí hay muchísimos apartados para configurar. Yo solo voy a explicar alguno por encima porque realmente son bastante sencillos de entender. Por ejemplo, aquí tratar de avisar a los sitios enlazados desde el artículo, es decir, que cuando tú enlazas a un sitio, automáticamente ese sitio recibe una notificación. O aquí permitir notificaciones de enlaces desde otros sitios. Esto significa que esto te permite crear enlaces de los llamados, por así decirlo, recíprocos, con el fin de premiar a los sitios web que se encargan de enlazar nuestros artículos, ¿vale? Bien, siguiendo un poco para adelante, en el tema ya más en concreto en el tema de comentarios de nuestros usuarios, pues podremos indicar aquí el número de comentarios anidados. Por ejemplo, si un usuario escribe un comentario, el número de comentarios que habrá a raíz de ese comentario. Bien, seguimos para adelante. Podemos aquí recibir notificaciones de si cada vez que haya comentarios o comentarios para moderar. Y luego, para que aparezca un comentario en nuestra web, podremos indicar que tenemos que aprobar ese comentario manualmente antes de que se publique, o que el autor debe de tener previamente un comentario publicado para que pueda publicársele de manera automática. Y por otra parte tenemos un apartado de moderación de comentarios. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos poner aquí una
para crearnos nuestra propia cola de moderación. Es decir, que si nosotros metemos aquí una serie de palabras que queremos controlar para moderar los comentarios, automáticamente ese comentario nos irá a nuestra cola y lo podremos moderar antes de que se publique. Por otra parte, directamente podemos tener una lista negra de comentarios para evitar sobre todo temas spam, y así directamente esos comentarios que tengan esas palabras directamente nos aparecerán en nuestra lista negra. Y por último, un apartado para controlar los avatares de los usuarios, que tampoco merece mucho la pena pararme en ellos. El apartado de medios, es decir, el tema de las imágenes que subimos a nuestra web. WordPress, en función de la zona de la web en la que muestre esa imagen, pues la mostrará con un tamaño miniatura, tamaño medio, tamaño grande, y aquí podemos configurar esos diferentes tamaños en función de nuestras necesidades, ¿vale? Y luego aquí, por último, podemos organizar los archivos que vayamos subiendo, organizarlos en carpetas basadas en el mes y el año en el que se han subido. Por último, y no menos importante, está el apartado de enlaces permanentes. Los enlaces permanentes son, digamos, el enlace que aparecerá en la web en el buscador, perdón, en la barra de navegación, el tipo de enlace que aparecerá de cada una de nuestras secciones, de nuestras páginas, de nuestras entradas. Esto es muy importante configurarlo bien de cara a los motores de búsqueda de los que hablaba antes, para poder digamos, tener un buen posicionamiento en los buscadores. Por ejemplo, para que veáis en qué consiste, aquí yo tengo mis enlaces predeterminados de esta manera, ¿no? Entonces, si visito mi sitio y vamos, por ejemplo, esto es la única entrada que tengo en mi página. Si entramos aquí, vemos cómo aparecerá esta nomenclatura, que no es, digamos, no es una URL de las llamadas amigables. Con lo cual, si indicamos, yo siempre recomiendo establecer el nombre de la entrada para establecer el enlace permanente. Si en este caso elegimos nombre de entrada y guardamos cambios, vemos como al refrescar aquí nos aparecerá precisamente ese nombre de entrada y será mucho más legible para los buscadores y mucho mejor de cara a nuestro posicionamiento. Volviendo al panel de administración, si me deja claro, a ver, bien, volviendo aquí, también podremos crear una estructura personalizada, no solo con la página, el nombre de nuestra entrada, sino también podremos establecer distintos niveles de jerarquía. Por ejemplo, aquí podríamos configurar que aparezca la categoría de entradas seguida de nuestro nombre de entrada. Con lo cual es un apartado bastante importante de configurar. Bien, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Si tenéis alguna duda podréis consultarme sin ningún problema y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.